Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cristian y estoy siendo adicto. Hola, Cristian. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos y yo soy adicto. Hola, Carlos. Hola, Kevin. Buenas noches, mi nombre es Leonardo y soy adicto. Hola, Leonardo. Buenas noches, compañeros. Soy adicto. Hola, Ned. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ignacio, soy un adicto a la recuperación. Estoy aquí por la voluntad de gracias a Dios. Hola, Lila. Compañeros, con todos, buenas noches. Mi nombre es David, adicto a la recuperación de la voluntad de Dios. Hola, David. Compañeros, mi nombre es Manuel. Soy adicto. Hola, Adrián. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego, adicto a la recuperación. Gracias al amor de Dios y al amor de mi familia de familia. Hola, Diego. Buenas noches, compañeros. Soy Esteban y soy adicto. Hola, Esteban. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Javier y soy adicto. Hola, Javier. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo y soy adicto. Hola, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David. Soy adicto. Hola, David. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Paul y soy un adicto. Hola, Raúl. Buenas noches, compañeros. Soy Israel y soy adicto. Hola, Israel. Buenas noches, compañeros. Soy Sebastián y soy adicto. Hola, Sebastián. Buenas noches, mi nombre es Kevin, soy adicto a procesos de recuperación, solo por la gloria de la gracia de Dios y la mano también de Dios. Hola, Kelvin. Con todos, buenas noches, soy Pablo, adicto en recuperación. Gracias a Dios, mi familia, estoy aquí. Hola, Hola, Pablo. Buenas noches, compañeros. Soy Fabricio, un adicto en recuperación, solo por la gracia de Dios. Hola, Fabricio. Buenas noches, grupo. Mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola, Cristian. Bueno, muchachos, en esta noche vamos a hablar sobre los puntos conflictivos de la enfermedad de la adicción. Muchos de nosotros llegamos bajo una derrota total. Muchas veces ya no podíamos con nuestra vida, no podíamos ni vivir sin drogas, ni vivir con drogas, ¿no es cierto? Y eso hizo que muchas veces nosotros lleguemos a tener un estado de derrota total, ¿no es cierto? Llegamos destrozados, llegamos sin esperanzas, llegamos sin ilusiones, llegamos sin ganas de vivir, llegamos sin sentido, llegamos solos. En muchos de los casos nos tocó llegar totalmente solos. En otros de los casos veíamos a nuestro alrededor el caos que se ha convertido en nuestra vida y era bastante complicado. Y no teníamos refugio, pero sin embargo había algo dentro de mi cuerpo que me obligaba a seguir consumiendo sustancias. Yo sabía que el problema en mí eran las drogas. Sabía que estaba hecho leña por mi consumo, pero en muchas ocasiones yo ya no quería drogarme, pero sin embargo tenía que hacerlo en contra de mi voluntad, porque había algo de lo cual yo tenía que seguir escapando. Había algo en lo cual no me permitía vivir la vida tal cual es, porque yo no entendía que la vida tiene momentos buenos y tiene momentos malos. Y lógicamente me gustaba drogarme por los momentos malos, me gustaba drogarme por los momentos buenos, y también me drogaba por si acaso. Por eso había generado una dependencia a la sustancia y me había convertido en esclavo, porque todos nos metemos a las sustancias en búsqueda de una ilusión, en búsqueda de una fantasía, porque las primeras veces que consumimos es simpático consumir. Las primeras veces que consumimos es una euforia, son sensaciones nuevas, son cosas nuevas que pasan en nuestro entorno. Y lógicamente eso nos hace que nos enamoremos de la sustancia. Es como cuando estamos en una relación de una pareja. Al principio le vemos bonita, le vemos linda, nos enamoramos. No se muestra tal y como es, pero después sacan las verdaderas ganas. Así mismo es en las drogas. Ya después, cuando estamos atrapados, sacan las verdaderas ganas. Y ahí es bastante complicado, porque ya tengo que hacer cosas de las cuales yo siempre pensé que era incapaz de hacer. Yo jamás pensé en ser ladrón, jamás pensé en ser manipulador, jamás pensé en ser mentiroso, jamás pensé en ser un agresor de mujeres, jamás pensé en muchas acciones que yo cometí, que no puedo decir que soy una persona mala, pero sí hice cosas malas.
muchas veces movido por mis pensamientos, movido por mis sentimientos equívocos, gracias, movido por mis sentimientos equívocos y también movido por mis impulsos, porque vivía mucho bajo impulsos, nunca me detenía a pensar un poquito más allá, nunca me detenía a ver qué podía pasar, nunca medía las consecuencias, simplemente había algún, no sé, estímulo y yo explotaba la primera. Y no me importaba y después estaba pidiendo perdón arrepentido de los errores que había cometido. A ver, Andrés, ¿cómo te identificas? Espérate que te pase el micrófono. Buenas noches, compañeros, soy Andrés Ayadicto. Hola, Andrés. Solamente me identifico porque yo me moví por los impulsos. Siempre fui agresivo. Me recordó bastante una situación que fue el día que mis papás descubrieron que yo consumía, ¿no? Ese día fue el día que más cometí errores, porque hice tantas cosas que nunca pensé en las consecuencias. Solo pensaba no sé, protegerme de lo que pueda llegar a pasar. Me acordaba de que por impulsivo yo le citaba o le provocaba a mi papá para que me pegase y yo seguirle. Esos impulsos que nunca me di cuenta que hacía, porque siempre trataba de minimizar todo lo que hacía. Nunca pensaba cómo se podría sentir mi mamá, decirle que está loca, cómo podría sentirse ella al ver que su hijo se drogaba, sino que solo lo hacía todo por impulso, nunca pensaba en las consecuencias que podrían llegar a pasar, ¿no? Entonces, eso. ¿Alguien más? A ver, David. Compañero, mi nombre es David y soy un adicto. Hola, David. Yo también muchas veces mostré esta actitud de agresividad y de violencia, pero mi forma era un escudo para no mostrarme lo vulnerable que era, lo tan desvalorizado y tan baja autoestima que yo tenía muchas veces, porque yo mostraba esa falsa máscara de ser agresivo, de ser didáctico, de ser el que podía pegar a Raimundo y todo el mundo, pero en realidad solo era un niño asustado que buscaba en una máscara no sentirse vulnerable y no sentirse atacado por nadie, porque yo siempre que alguien se me acercaba o me insultaba o me gritaba, yo me sentía muy atacado y muy herido. Por lo tanto, siempre trataba de no mostrar vulnerabilidad a otra persona. Siempre buscaba esa forma de mostrarme más fuerte que esa persona para no mostrar debilidad. De hecho, la máscara de la agresividad es eso, ¿no? Certifico. Atrás de todas las personas agresivas siempre hay debilidad, siempre hay miedo, siempre se ve amenazado su espacio y es por eso que de una u otra forma las personas actúan agresivamente para defender, porque lamentablemente muchas veces queremos imponer por la fuerza las cosas. No tenemos sano juicio, no tenemos capacidad de raciocinio y no podemos ser más inteligentes de hablar, sino siempre queremos imponer a la mala. Es porque de una u otra forma quiero imponer porque me estoy sintiendo afectado, me estoy sintiendo débil, me estoy sintiendo vulnerado, ¿no? Y a ninguno de nosotros nos ha gustado perder. Eso también es súper importante tener identificado. ¿Quién más quiere hablar? A ver, Esteban. Buenas noches, compañeros, soy Esteban y soy adicto. Hola, Esteban. Yo también me identifico mucho, ¿no?, con el tema de los impulsos, pero en mi caso igual mi impulso era con el aislamiento. Yo cuando tenía un problema trataba de tener un quimiopatismo con el problema. Me cogía y me aislaba de mi propia familia y me iba con mis mascotas, ¿no?, a pasear en vez de afrontar el problema. Me iba a las montañas, ¿no? Y mi relación con el consumo se fue tornando más común. Gracias, Esteban. Sí, el aislamiento. Sabemos que la enfermedad de la adicción, los 3 primeros síntomas, y cuando estamos embarcados en el mundo de la adicción activa o cuando estamos tejiendo un proceso de caída, vamos a tener no hay otro marcador. Ok. Apatía, postergación,
y aislamiento. Exactamente, es que cuando somos apáticos nosotros perdemos el sentido de vida, ¿me entiendes? O sea, cuando somos apáticos todo nos apesta, nada nos parece bien. Recuerden ustedes, personalmente yo, estaba todo bien en casa, pero yo tenía que buscar la bronca para salirme y tener la justificación ideal para irme a consumir, porque era apático. O sea, ya cuando la enfermedad me atacaba y yo no podía poner un alto a la enfermedad, porque algo que debemos de entender es que tenemos una enfermedad que es incurable y que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, siempre nos va a estar atacando, pero debemos aprender a conocer la enfermedad. Pero en el caso cuando estábamos en adicción activa, la enfermedad nos atacaba, inmediatamente nos poníamos apáticos, dejábamos de hacer las cosas que nos gustan. Muchas veces ya no estábamos en reuniones familiares, ya no estábamos en comidas, ya no estábamos en almuerzos, ya una tarde normal que tal vez pasábamos con la novia o con la esposa viendo películas, ya nos apestaba, ¿no es cierto? O estábamos bien y por la mínima se le metía el bicho de consumir y buscaba la bronca para tener la justificación, para sentirme mal, porque atrás de esto me gustaba sentirme mal, para tener el pretexto ideal para consumir, ¿no es cierto? Entonces teníamos la apatía, teníamos la postergación. Muchas veces nosotros estábamos hechos leña y sabíamos que estábamos mal por el uso y abuso de las sustancias, ¿no es cierto? Porque ya habíamos generado esa dependencia y estábamos abusando de la sustancia y estábamos ya muchos de nosotros en un nivel de cronicidad bastante fuerte, en el cual nosotros decíamos, pucha, esta es la última. Y comprábamos la última dosis, según nosotros era la última dosis, y decíamos, desde mañana dejo. Y ese mañana nunca llegaba, porque siempre seguíamos postergando las cosas. Siempre estábamos postergando, mañana dejo, ahora es la ultimita, y muchas veces nosotros incluso hicimos tremendos dramas de coger, de botar las dosis por los baños, de botar las pipas, botar las botellas, botar todo, diciendo que iba a ser nuestra última dosis. Y al siguiente día teníamos que ir a conseguir nuevamente pipa, teníamos que ir a conseguir todo, porque nos cogía el bicho y teníamos que seguir consumiendo. Entonces, esto de la postergación también era un enemigo clave y era un síntoma de mi enfermedad de la adicción. Y por último, el aislamiento. Empecé a aislarme del mundo en general. Ya en cierta etapa de mi vida fui un consumidor, como quien dice, social. El consumidor social no existe, sino que consumía conjuntamente con otras personas. Pero cuando mi enfermedad fue avanzando, ya no me hacía falta estar con otras personas para consumir, sino ya me aislaba a consumir solo. Ya no me gustaba estar en compañía de otras personas porque me apestaba la presencia de otras personas y solo estaba con otras personas cuando quería manipularles. Cuando quería sacar algo de provecho de las otras personas, ahí estaba con ellas. Pero caso contrario, yo prefería estar solo constantemente. ¿Por qué? Ahí solo estaba conmigo y con mi dosis. Porque ni siquiera podía estar solo conmigo, porque siempre estaba acompañado de una dosis. ¿Qué dices, Javier? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Javier y soy adicto. Al hablar de estos síntomas de la apatía, postergación o del aislamiento, hablo de algo importante que es sobre el dolor y sufrimiento. Yo pienso que en algún momento o en todo el momento de mi consumo siempre sentí ese dolor y sufrimiento y creo que uno se adapta a vivir con ese dolor y sufrimiento. De hecho, o sea, hace un día o 2 días yo conversaba con un compañero y me decía, o sea, pero a mí me gusta sentirme así, o sea, quiero sentir dolor y sufrimiento, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede adaptarse uno a esas características? O sea, vivir con eso, ¿no? Pero en realidad yo me identificaba mucho porque al fin y al cabo yo podía mantenerme en abstinencia y de repente buscaba algo que podía sustituir ese dolor y buscaba una pareja que me tratara mal, que no me parara bola y era como consumir en seco, ¿entiendes? Entonces,
¿qué tan difícil es separar eso de nuestra vida? O sea, no sé. Es que lamentablemente nosotros nos acostumbramos a sufrir. Porque cuando nosotros sufrimos, tenemos la justificación ideal para escapar de nosotros mismos. Porque debemos de entender que el consumo tan solo es escape. No es otra cosa que un escape de nuestra realidad. Y justamente me gustaba y yo mismo me provocaba el sufrimiento. Porque es irónico, o sea, el adicto al principio consume para sentir placer, pero después consume para no sentir dolor. Porque vivir en un mundo de adicción activa es bastante doloroso. ¿No es cierto? Es bastante doloroso. La gente muchas veces odia al adicto, cuando no deben odiar al adicto, sino deben odiar a la enfermedad de la adicción, que es totalmente diferente. No deben rechazar al adicto, deben aceptar al adicto y rechazar las actitudes del adicto. ¿Me entienden? O sea, yo no puedo decir que ustedes aquí son malos, ninguno de ustedes es malo. Todos hemos hecho cosas malas, como les dije hace un momento, pero todos tenemos un corazón bueno, por eso se hirió, por eso se dañó. ¿Me entienden? Porque tenemos que entender que la enfermedad de la adicción es una enfermedad de emociones y sentimientos. Cuando nosotros nos estamos consumiendo es porque hay algo dentro de mí que me está matando y que lamentablemente no puedo hacerle frente y por eso es que me dedico a consumir. Eso podemos entenderlo porque todos nosotros, si es que nos ponemos a hacer un análisis y una introspección de nuestra vida, podemos regresar y nuestros vacíos vienen generándose desde nuestra niñez. Es por eso que debemos, primerito, para poder enfrentar a la enfermedad de la adicción, nos vamos a encontrar con 3 puntos conflictivos. ¿Y qué es un punto conflictivo? A ver, ¿quién me quiere decir qué es un punto conflictivo? A ver, Edgar, por favor, ¿qué es un punto conflictivo? Buenas noches, mi nombre es Edgar, adicto en proceso de recuperación, gracias a Dios, el amor de mi familia, me encuentro aquí. Hola, Edgar. Punto conflictivo sería un elemento o un caso en el cual genere o detone un tipo de conflicto, tal cual como le dice la palabra, o genere un tipo de malestar, una acción, una actitud o un elemento que genere un malestar que pueda causar algún tipo de molestia, ¿no? Eso. A ver, por ahí alguien más. Javier. Yo pienso que el punto conflictivo, tal como dice mi compañero, es un punto donde existe como es una discusión, un punto donde tengo que pelear. Para mí el conflicto es discutir. Y yo no sé si estoy bien de un lado o del otro. Es un punto donde no hay equilibrio. ¿Quién más? ¿Alguien más? A ver, Mauricio. Bueno, compañeros, Mauricio, que se recupera, solo por la gracia de Dios y el amor de mi familia. Hola, Mauricio. Para mí, conflicto sería como tener un problema con otra persona, sí, no poderlo solucionar, estar los dos discutiendo. Perfecto. A ver, hablemos de puntos conflictivos como las barreras o la resistencia al cambio que nosotros vamos a tener. ¿No es cierto? Porque para yo entrar en un proceso de recuperación, tengo primero que enfrentarme a mí mismo. Y eso es lo más complicado, aprender a enfrentarme a mí mismo. Y es por eso que pongo barreras. Y esos son mis puntos conflictivos. Y el primer punto conflictivo incluso está hablado en el primer paso y nos dice que somos impotentes ante la adicción y nuestra vida se había vuelto ingobernable. ¿No es cierto? Hablar de impotencia es hacer cosas en contra de mi voluntad. Hablar de impotencia es cuando la fuerza que maneja mi vida está fuera de control. Yo soy impotente ante muchísimas cosas y tengo que entender que soy impotente ante mi adicción. Y mi adicción no solo es el consumo de sustancias como habíamos hablado hace un momento, sino mi adicción son mis trastornos, son mis obsesiones, son mis compulsiones, son mis defectos de carácter y mis vacíos emocionales. Esos vacíos que vengo acarreando desde cuando soy niño.
¿no es cierto? Porque muchos de nosotros, es decir, mejor dicho, todos los adictos, venimos de hogares disfuncionales. Y hablar de disfuncionalidad no quiere decir necesariamente que no estuvo papá o que no estuvo mamá, sino que dentro del hogar hubo algo que no hubo la funcionalidad como tal. Bien puede ser mucha sobreprotección en algunos casos, en otros casos falta de comunicación, en otros casos agresividad, en otros casos también se puede dar hogares de familiares alcohólicos, adictos también, porque tenemos que entender que también son cadenas generacionales y que nosotros, muchas de nuestras conductas son aprendidas, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, y les hago acuerdo nuevamente, como les puse en alguna terapia, botaron por ahí el pucho nuestros mayores. Bien puede ser mamá, bien puede ser papá, bien puede ser tío. Botó un pucho de un tabaquito por ahí, nosotros éramos niños y corrimos a ver qué se siente. Yo, mi primera vez que fumé, hice así. Botaron por ahí el pucho y fui corriendo a coger a ver qué se siente. ¿Por qué? Porque de una u otra forma veía y normalizaba eso. Y ahí también tenemos que identificar claramente el enfoque cultural. Lamentablemente nosotros venimos de una sociedad alcohólica, una sociedad en que el alcohol está regularizado en todo medio y en toda reunión social va a haber alcohol. Bautizan al guagua, el guagua tiene 1 año, ni siquiera sabe, pero los papás en tremenda borrachera, en tremenda fiesta, en tremendo baile. Vamos al fútbol, que te venden cerveza. Vamos al boli, después del boli, ¿qué hay? Cerveza. ¿No es cierto? Vamos a cualquier reunión familiar y ¿qué se hace? El brindis. ¿Con qué se hace el brindis? Con alcohol. ¿No es cierto? Entonces está normalizado y no nos damos cuenta que el alcohol es la droga más letal que existe. Porque justamente como está normalizada y como está legalizada, permite el libre acceso a esa sustancia. Y muchos de nosotros tomábamos desde muy niños. Y para nuestros papás, como ellos también tomaban, era simplemente una travesura del guagua que se haya tomado. O íbamos y nuestros papás mismos, nuestros familiares nos daban un vasito de cerveza desde muy chiquitos, nos daban la espumita de la cerveza. ¿No es cierto? Entonces recordemos que muchas de nuestra enfermedad nosotros la fuimos adquiriendo, pero también fue por conductas aprendidas, por cadenas generacionales y por conductas repetitivas, porque también debemos tener en claro que la adicción son conductas repetitivas en búsqueda de una recompensa. ¿Estamos claros hasta aquí? A ver, Kelvin. Buenas noches, López Kelvin, soy de empezar recuperación solo por la gloria de gracias, mi Dios de amor y familia me encuentro aquí. Y te hago una pregunta. ¿Un hogar disfuncional también puede ser? O sea, en mi caso, yo cuando era niño, los días domingos, que por lo general era cuando se compartía más en familia, ¿no? Y mi papá tenía la costumbre de llevarnos a la sauna, pero él, por el problema de alcohol que tenía, bueno, que tiene aún, perdón, él no nos, a veces porque estaba chuchati o porque seguían bebiendo, nos mandaba a todos nosotros a la sauna. Y obviamente yo, pero nos dejaba pagando todo lo que era comida y o sea, todo lo que quisiéramos, porque bueno, en ese tiempo se puede decir que era bien, tenía bastante acceso al dinero, no tenía, éramos bastante, se podría decir, estabilidad económica. Y me di cuenta ahorita que justamente me recordé que mi hermano también tiene como o sea, como que copió esa conducta de mi padre, porque él no pasa mucho tiempo con mi sobrina y obviamente le da todo, le da de todo. En juguetes, en comida y a escoger y lo que quiera, ¿no? Pero si no pasa mucho, y eso también me hace como algo disfuncional Es que también. lógicamente, a ver, tenemos la culpa de tu papá porque se pegaba los tragos. Una cosa, muchachos, cuando cojan el micrófono, se ponen un poquito acá abajo, porque si se ponen muy arriba suena muy alto y suena como un chueco. Ya, suena muy fuerte, no se entiende muy bien lo que se dice. A ver, lógicamente, hay la culpa de tu papá ahí. Porque de una u otra forma, claramente estás diciendo, mi papá cuando estaba chuchaqui,
hacía eso. De una u otra forma estaba pagando culpa. La disfuncionalidad ya viene desde cuando le veías a tu papá y sabías que estaba chuchapi. Desde ahí ya viene, porque ya venimos adquiriendo esas conductas. ¿Me entiendes? Porque ya de una u otra forma normalizábamos que como papá bebe, yo también puedo beber. ¿No es cierto? Y muchas veces, ¿qué pasó cuando? Muchas veces nos decían, no bebas hasta que tengas 18 años. Y nosotros llegamos a los 18 años y fue la perdición, porque ya nos dejaban beber legalmente. Entonces sí hay disfuncionalidad también ahí. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida, todos venimos de hogares disfuncionales, absolutamente todos. Habemos hijos de migrantes, habemos hijos de padres divorciados, habemos hijos de madres solteras, ¿no es cierto? Habemos personas que hemos sido abandonadas, o que se fue papá, se fue mamá. Habemos personas que no había comunicación, que había mucha violencia en casa, mucha agresividad, o simplemente mucha sobreprotección. ¿Me entienden? O sea, todo ese tipo de cosas es disfuncionales. No sé si es que hay comentarios. Sí, tenemos 2 comentarios. A ver, pero en el micrófono, porque si no, no se te escucha. Sí, tenemos 2 comentarios. Uno que dice excelente terapia. Gracias. Y otro que están diciendo conductas repetitivas en búsqueda de una recompensa. Ajá, justamente lo que decíamos, gracias. Las personas que deseen comentar o que quieren preguntar pueden dejar su pregunta y les respondemos a medida que vamos avanzando en la terapia. Entonces, decíamos justamente, conductas repetitivas en búsqueda de una recompensa. Y como nosotros les veíamos a nuestros padres, les veíamos que ellos, para toda fiesta, empezaba la fiesta y no era tan buena la farra, ¿sí o no? Pero tipo 11, 11:30, cuando ya estaban picaditos unos farrones brutales, ¿no es cierto? Y nosotros nos acostumbramos a eso. Y recuerden cómo el alcohol nos fue desinhibiendo. Muchas veces nosotros éramos de las personas, yo personalmente no podía salir a bailar si es que no tenía por lo menos una media botella dentro. Porque era muy tímido, tenía miedo a que me rechace, tenía miedo a que yo me acerque donde alguna chica le extienda la mano, porque en mi tiempo no es que se bailaba solo, sino yo recuerdo las chicas eran sentadas en un lado acá y los chicos al otro lado, y entre tus panas veías y decías vamos, te acercabas y te sacabas y tenías que cruzarte todita la pista de baile para sacarla a bailar. Y si te decía no, te tocaba regresar calladito, ¿me entiendes? Y para evitar ese tipo de vergüenzas o para poder hacerle frente a ese tipo de vergüenzas, yo siempre tenía que estar con algo adentro. Eso, no sé si ustedes recuerdan también en eso, ¿no es cierto? Y empezamos a desinhibirnos de esa manera. Empezamos para poder declararnos a una chica, teníamos que estar con trago adentro. Teníamos que de una u otra forma hacernos valientes, decíamos. ¿No es cierto? Para cantar, un afinador. ¿No es cierto? Siempre decíamos, o para estar con alguna chica era un embellecedor. Eso también se decía. Todas esas cosas fuimos normalizando nuestro consumo desde muy jovencitos, desde muy niños, sin darnos cuenta que nos estábamos metiendo al peor infierno de nuestra vida. Es por eso que es necesario que haya más charlas de prevención. Es por eso que es necesario que hablemos en casa con nuestros hijos. Es necesario que ustedes, las personas chiquitas que todavía están acá, que todavía, gracias a Dios, no han llegado a topar fondo como nos llegamos las personas mayores, se den cuenta a lo que pueden llegar si es que no cambian. Eso es muy importante. A ver, Fabricio, tenemos algo en casa. Sí, teníamos una pregunta que decía, Cris, ¿hasta dónde es nuestra responsabilidad como padres y dónde empieza la de ellos? Muy buena pregunta. La responsabilidad como padres es aprender a poner límites y hacer que se cumplan los límites. La responsabilidad de cada uno de nosotros empieza cuando nosotros aprendemos a vivir con autodisciplina, cuando aprendemos a ser personas productivas, porque muchas veces los padres creen que dando todo, simplemente están llenando de una u otra forma un vacío, cuando muchas veces, y personalmente, en vez de haber tenido todo lo que tuve, tal vez me faltó un abrazo.
¿Me entienden? Porque a mí, gracias a Dios, yo vengo de un hogar de cuna de oro, en el que no me faltó nada, pero sí me faltó alguna vez un abrazo. Y no me estoy victimizando, que quede claro, no me estoy victimizando, pero hay que darnos cuenta que muchas veces no le ponemos énfasis a la parte emocional. Es importante aprender a dar amor responsable. A ver, teníamos a Leonardo, teníamos a André y tenemos a Javier. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leonardo, soy adicto. Hola, Leonardo. Era justo como usted dice, ¿no? Y tal vez, bueno, en mi casa no se normaliza bastante el consumo de alcohol. Y muchas veces habían, o sea, niños menores de edad, ¿no? Niños chiquitos. Y les daban así que un traguito de cerveza o vino o lo que sea. Y lo tomaban como una burla, como un chiste. Entonces era como esa, no sé, tal vez no sabían poner esos límites. Y ya cuando, bueno, yo me identifico, cuando fui creciendo a los 12, 13 años, ya empecé a conocer, ya conocía el alcohol, ya conocía lo que era el tabaco y empecé a morbosar el consumo de sustancias sólidas. Entonces puede ser tal vez esa idea. Es que tenemos que entender que el alcohol es la puerta a todas las otras drogas. Todas las personas que estamos acá, que hemos consumido drogas más fuertes, la primera droga que consumimos fue el alcohol. Toditos. Y después ya borrachitos, es que nos metíamos cocaína, que nos metíamos marihuana, que nos metíamos otro tipo de sustancias. Pero primero empezamos con el alcohol y por eso debemos romper esa normalización, ¿no es cierto? ¿Y de quién depende? De nosotros mismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no puedo cambiar al mundo, no puedo cambiar al mundo, pero sí puedo cambiar yo. Yo ahora cuando voy a una fiesta, yo veo cómo la gente se empieza a transformar. Y solo dense cuenta cuando llegan a una fiesta y vayan viendo cómo la gente se transforma a medida que va consumiendo alcohol. Solo dense cuenta cómo va terminando esas personas. A ver, le teníamos a André y a David. A ver. Buenas noches, compañeros. Soy André, soy adicto. Hola, André. O sea, justamente me hizo acuerdo de que, o sea, más que todo pedir una sugerencia, ¿no? Porque yo tengo un vacío emocional que es extremadamente grande, que yo le tengo mucho miedo al cambio y más que todo mucho miedo al abandono. Es algo que siempre me ha aterrado del abandono, ¿no? ¿El abandono de quién? De cualquier persona que esté cerca mío, de cualquier persona. Yo identifiqué que empecé desde muy pequeño, porque desde muy pequeño o sea, básicamente mis papás como trabajaban mucho, yo estaba en la casa, siempre me daban todo lo que necesitaba, ¿no? Nunca me faltó nada, incluso los caprichos me daban. Pero siempre hubo ese recelo de que no estaban en casa, ¿no? O sea, siempre hubo ese recelo. Incluso cuando crecí, siempre era muy apegado con las personas, así muy cariñoso, siempre era pidiéndole un abrazo a mi papá o un beso a mi mamá, para que, o sea, no sentirme abandonado, ¿no? Y más que todo, como que, ¿cómo puedo llenar esa vacío? Ya, es que nosotros no podemos estar esperando que las otras personas llenen nuestras carencias. El único que puede llenar tus carencias eres tú mismo, con la ayuda de tu poder superior. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. ¿Me entiendes? Porque hoy por hoy yo puedo estar solo, pero ya no me siento solo porque me siento en compañía de mi poder superior y estoy bien conmigo. Pero otra cosa es cuando yo podía estar sentado en una silla con 30 personas, en una sala con 30 personas como estoy ahora, y me sentía solo. Es porque yo mismo no tenía nada dentro de mí. Yo mismo no veía algo bueno dentro de mí. Es por eso que les hablaba de este síntoma, de la apatía. No podía ver nada bueno. Porque muchas veces también mis carencias, yo confundo lo que es amor con apego físico. Muchas veces confundimos amor con posesión, cuando no podemos ver realmente lo que es el amor. El amor es responsabilidad, el amor es proveer, el amor es proteger, el amor es cuidar, el amor es respetar y el amor es sinónimo de libertad. Pero muchas veces yo pienso que esta es mi novia y como es mi novia tengo que tenerle sometida y tengo que tenerle a mi lado. Eso no es amor, eso es posesión, eso es obsesión. ¿Sí?
Perfecto, a ver, vamos a ver. O Javier, ¿quién está? Mitera, yo, bueno, el día de hoy tuve una terapia con mi padre, ¿no? Y el día de hoy usted hablaba sobre que muchas veces esa falta de un abrazo, el falta de un beso, el que te diga que yo te quiero, no, sí producen esos vacíos. Y yo he conversado hoy con mi padre y la doctora nos decía esa pregunta, ¿no? Que, o sea, si a mí en algún momento me hizo falta eso, ¿no? Yo puedo dar mi punto de vista, pero nunca había escuchado el punto de vista de mi padre. Exacto. Lógicamente, yo dije, claro, en cierto momento, cuando era pelado, yo buscaba juntarme con amigos, ¿no? Para no sentir vacíos, porque yo veía a mi padre trabajando de 7 de la mañana y él llegaba a 7 de la noche. Y lógicamente, o sea, a mí sí me hizo falta que me diga, vamos, mi hijo, te quiero mucho, me dé un abrazo, te diga cómo estás o cómo te sientes. Pero cuando el día de hoy yo escuché, ¿no? Y él me dijo, yo lo único que quería es que no les falte nada. Yo, Es que hay distintas formas, Javier, de mostrar el amor. exacto. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no todas las personas pueden amar como yo amo. ¿Me entiendes? Yo tengo, a ver, y no quiero decir que tengo que conformarme con lo que me dan, sino yo no puedo estar esperando que las otras personas me amen, yo tengo que amarme. Cuando yo me amo, el amor de las otras personas es complementario, pero no es un todo. El asunto es que nosotros no sentíamos ese amor, porque nosotros no teníamos amor adentro y no sabíamos lo que es amor. Porque también para poder entender muchas de las relaciones y muchas de los resentimientos que nosotros tenemos, porque hay resentimientos fundados y resentimientos infundados, ¿cierto? Los resentimientos fundados son lógicamente los que se dan por un abandono, por un rechazo, por una agresividad, por algo que nos hicieron. Pero también hay otro tipo de resentimientos que es creado por nuestra propia mente. ¿Me entiendes? Que nosotros decíamos que nuestros padres no están a nuestro lado, pero nuestro papá estaba sacándose la madre, trabajando para darnos todo lo que nos faltaba. Pero sin embargo, yo quiero cogerme de ahí y digo que me abandonó. No es así. A ese punto quería llegar, no, Mitera, porque lógicamente yo cuando lo escuché, no, y estábamos en un contacto visual y se le llenaron los ojos de lágrimas, me decía, porque yo tengo 2 hermanos más, ¿no? Y yo decía, yo no puedo juzgar a mi padre por tal vez que nunca me ha dado un abrazo, que me diga, mi hijo, te amo, ¿no? Porque a mí no me hizo falta tal vez ese abrazo, pero nunca me hizo falta un plato de comida, ¿no? Tal vez él me dijo, yo te demostraba de esa manera el amor que yo te tengo. Y me quedé y me dijo de esa manera, ¿no? Entonces yo puedo decir que ese resentimiento que tenía era infundado, ¿no? Es que, Javier, algo muy importante también, la gente da lo que recibe. ¿Me entiendes? Tal vez la forma de que le enseñaron a él de dar amor fue esa, y no ser afectivo. Ahora es que está de moda que al guaguito ni siquiera le digas carajo, porque pobrecito le traumas, por Dios. Y eso, Mitera, o sea, es algo complementario con lo que usted va hablando, porque después de eso, o sea, él decía, yo aprendí eso de mi padre, a mí nunca me faltó nada, ¿me entiendes? O sea, era la forma que él aprendió a amar, él daba esa forma de amar a las personas, y lógicamente, yo como puedo decir, fue tu culpa que yo me haya hecho así, no lo puedo juzgar, porque yo fui el que percibí que creé esa conducta adictiva, ¿no? Entonces yo el día de hoy puedo decir que yo doy gracias a Dios, ¿no? Exacto. Qué bueno, Javier, qué bueno que estemos en esta parte. Qué bueno que estemos en esta parte y bueno, vamos a ir avanzando, vamos a darle la palabra al David, pero vamos a ir con lo que vamos a seguir hablando en la terapia, vas a ir despejando un montón de dudas sobre esto. Vamos, David. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David Seguedicto. Hola, David. O sea, yo recordaba un poco, ¿no? Que, bueno, en mi caso, mi familia, mi madre, mi padre, o sea, no eran, eran personas serias, no, más mi madre, pero sí eran afectivos, ¿no? Pero había momentos que había eventos, fiestas, ¿no? Y claramente ellos con las copas en la cabeza actuaban de diferente manera, ¿no? Y, o sea, una manera de que ellos mostraban afecto cuando estaban ebrios, estaban mal, era que en ese momento se ponían a hablar conmigo, se ponían a llorar, y enseguida era como que la mano al bolsillo y toma, mijo, ¿no?
Y o sea, como que en esos momentos ya cambiaba mi idea de lo que era como que decirme te quiero o tenerme afecto, porque ya era como que, chuta, cuando me quieren, o sea, si me quieren es porque me dan, ¿no? Y era como que me daban dinero, me daban plata. Y en mi mente, como era pequeño, yo decía, eso es porque me quieren, me dan, y cuando no me daban, o cuando veía que ellos tenían dinero, pero no me daban, yo decía, ¿por qué no me compran esto? Si ellos sí tienen, y esto que lo otro, o es que acaso que ya no me quieren dar porque ya no me quieren, ¿no? Eso era mi mente cuando era pequeño, ¿no? Y también en esa parte que decía que las personas ya con el alcohol en la cabeza cambian su comportamiento, es muy real, ¿no? Porque ellos se comportaban de una manera y cuando estaban con tragos se transformaban totalmente. Incluso me acuerdo que cuando era pequeño y había fiestas en las casas de mis tías o alguna cosa, a nosotros, a los primos, a los muchachos más chiquitos, nos mandaban a un cuarto a que vayamos a jugar y de la nada se empezó a escuchar bulla y uno salía y ya se veía así, yo le veía a mi mamá discutiendo con mis tías, mandándose al carajo, varias de esas cosas. Es que la gente se enmascara tras la sustancia para actuar mal. Exacto. ¿Me entiendes? Porque muchas veces, ya te doy la palabra, porque muchas veces decíamos, es que como estoy borracho, actué de esa forma. Porque si tal vez en ese rato nos volábamos la teja y actuábamos por impulso, pero no es que no sabíamos lo que hacíamos. Otra cosa es que actuábamos por impulso, porque ningún borracho come mierda. O ponle un plato de caca a un borracho a ver si se come. No se come, ¿no es cierto? Ningún borracho come mierda. Pero sin embargo nosotros nos enmascarábamos o simplemente decíamos que yo lloro porque estoy borracho, porque ahí pueden aflorar mis emociones y mis sentimientos. Y era mentira. Y una u otra forma era la victimización que yo tenía para tener esa autoconmiseración conmigo mismo y poder seguir consumiendo. Si nos damos cuenta, siempre nuestro cerebro actúa de una manera distorsionada cuando le metemos sustancias. Porque hay un cortocircuito en nuestro cerebro, que nuestro cerebro copia o aprende cierto patrón de comportamiento para obligarnos a seguir consumiendo. A ver, Edwin. Bueno, dos consultas puntuales. La primera sobre el tema de los límites para los hijos. Si bien es cierto, con el ejemplo y obviamente guardando la cordura, ¿no? O sea, teniendo un buen criterio para poner los límites y con el ejemplo, ¿qué otro o cómo sería de formalizar o de que queden esos límites establecidos sin convertirse en el tirano, sin cambiar esa visión para que se cumplan con cierto respeto y no con tiranía? Y la otra pregunta, antes de cerrar, si bien es cierto el tema de lo que decía del que en la borrachera se enmascaran y muchas cosas ningún borracho se come mierda, pero en algunos casos sí se generan ciertas lagunas. Pero las lagunas se generan cuando ya tienes un ciclo de cronicidad bastante fuerte. Okay. Cuando hay un nivel de intoxicación, se generan las lagunas. Yeah. Caso contrario, no se genera laguna, no es que te mandaste un trago y te olvidaste. Claro. Para llegar a tener una laguna mental tienes que haberte mandado harto. Ok. Eso, y sobre todo el tema de la pregunta sobre los límites. Me hablas de cómo poner normas y poner límites sin convertirte en tirano, primero siendo ejemplo. Eso es lo más importante, porque lo único que tú puedes hacer es ser un ejemplo para tus hijos y decirle, no tomes porque yo no tomo. ¿No es cierto? Y si tu hijo comete el error de consumir, sentarte y explicarle las consecuencias futuras que podría tener. Y lógicamente no convertirse en tirano, pero sí poner una medida de ayuda.
¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando ustedes se portan mal, acá no hay castigo, lo que hay es medida de ayuda, algo que les ayuda a recapacitar sobre lo que ustedes han hecho. Es por eso que se les manda a transcribir, es por eso que se les manda a leer, es por eso que se les hace que se queden en silencio, para que interioricen todo tiene un sentido. Porque para mí sería fácil coger un palo y empezar a meterles palo a todos ustedes. ¿Me entienden? Pero se trata de eso, la recuperación no, la recuperación no se trata de eso. Nosotros ya venimos sufriendo demasiado con nuestra enfermedad como para llegar a una clínica a seguir sufriendo. Acá, ahora yo tengo que aprender a enfrentarme a mí mismo y lo que me mata no es el terapeuta, lo que me mata son mis propios pensamientos. Eso es lo que me masacra. Eso es lo que me hace leña, eso es lo que me hace querer salir corriendo, porque aquí tienen buena comida, tienen buenas instalaciones, no se les da palo, se les trata bonito, ¿no es cierto? O se les está pegando, se les está maltratando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿pero por qué quiero abortar la toalla o por qué quiero bajarme de la nave? Es simplemente porque me masacra mis pensamientos. Por eso es que quiero salir corriendo, porque como ahora estoy obligado a estar en un proceso de abstinencia, porque muchos de ustedes no querían dejar de consumir, ¿no es cierto? Y estamos obligados a tener un proceso de abstinencia. Ahora sí empiezan a aflorar mis sentimientos, y es algo de lo que yo siempre escapé. Y como yo siempre escapé de eso, ahora son cosas nuevas que estoy sintiendo en mi cuerpo, no sé cómo hacer. Y no sé cómo aprender a canalizarlas, y aprender a canalizarlas, y aprender a superarlas, y aprender a darnos cuenta que fuimos una basura. Es duro. Es bastante complicado. Y eso es lo que me quiere hacer abortar mi tratamiento. Entonces decimos que somos impotentes ante la elección y que nuestra vida se volvió ingobernable. La ingobernabilidad, como habíamos hablado, son las manifestaciones de la impotencia. Es decir, como ya consumo sustancias, incluso en contra de mi voluntad, mi ingobernabilidad se manifiesta con la ingobernabilidad externa, por ejemplo, robando a otra persona, mintiendo a otra persona, estafando a otra persona para tener para mi dosis. Se empiezan a aparecer, la ingobernabilidad externa son todo lo que empieza a aparecer en mi entorno y en mi círculo, y todo el mundo puede darse cuenta. Y mi ingobernabilidad interna, netamente, son mis pensamientos y mis sentimientos que empiezan a atacarme, y es justamente de lo que quiero huir. Entonces, es el primer punto conflictivo. El segundo punto conflictivo es, aunque no somos responsables de nuestra enfermedad, somos responsables de nuestra recuperación. Ninguno de nosotros eligió convertirse en adicto. Si nosotros sabíamos al infierno en el que nos metíamos, jamás nos hubiésemos metido. O no sé si a alguna persona le gustó esta vida, porque para mí fue caos, sufrimiento y dolor. Sí, pero sin embargo, quiero que otras personas me den recuperando. Que estamos condicionando mi proceso, porque digo, aunque no soy responsable de mi enfermedad, soy responsable de mi recuperación. Pero yo llego y me siento y digo, yo me recupero si es que mi esposa no me deja, y condiciono mi proceso. O yo me recupero si es que solo me tienen 3 meses. O yo me recupero si es que no pierdo el trabajo. O yo me recupero si es que, ¿no es cierto? Y empezamos por ahí. Otra parte es que nosotros también queremos hacer la recuperación si es que la familia está ahí. ¿Y qué pasa si la familia no está ahí? ¿Qué pasa si es que ya no hay trabajo, si es que ya no hay esposa? ¿Qué pasa si ya no hay un sitio donde vivir? ¿Qué pasa si te quedaste solo? Porque no es que viniste solo, te quedaste solo por tus malas decisiones. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si es que ya no tienes un medio y no tienes ni siquiera un fondo de ahorro para poder sobrevivir? Porque al menos las personas que consumíamos bazuco sabemos a dónde nos llevó eso.
Y sabemos que no tenemos un medio afuera. Y que hoy, pucha, nos toca construir todo de nuevo. Y enfrentarte a tu vida y empezar a construir todo de nuevo es para valientes. Pero aquí está un ejemplo de que sí se puede. Entonces, ¿por qué? Si yo estoy pudiendo, ¿por qué ustedes no van a poder? Yo perdí todo, yo me quedé totalmente solo. Pero sin embargo, me hice responsable de mi recuperación. Y entendí que para estar en un proceso de recuperación no netamente tenía solo que dejar de consumir, sino tenía que entrar en un proceso de autoconocimiento. Tenía que aprender y tenía que entrar en un proceso de aceptación. Tenía que ser honesto conmigo mismo y ver el caos que se convirtió en mi vida. Tenía que enfrentarme a mí mismo y tenía que sufrir las consecuencias de mis malas decisiones, porque eso también es importante, porque debemos saber que la recuperación te va a pasar facturas también, porque todas las cosas que hicimos nos van a pasar facturas, tarde o temprano, y una de las facturas más hijos madres que nos puede pasar la recuperación es la desconfianza de nuestros seres queridos. Y eso es feo, que ellos ya no confíen en nosotros. Es feo que ellos ya nos quieran coger y nos quieran manejar como a títeres muchas veces. Es feo que ellos quieran darnos tomando decisiones porque todavía nos siguen viendo que somos inválidos emocionales. Y eso es totalmente feo. Pero de una u otra forma, ¿cómo es la única forma que tú vas a cambiar ese tipo de comportamientos de las otras personas? Es estando bien tú mismo. Entonces tenemos que hacernos responsables de nuestra recuperación. Nadie me puede dar recuperando. Nadie. Y no existe la pastillita para recuperarse. Sería chéverísimo que haya la pastillita mágica como para la gripe, tomarme un Lemonflu, no sé, alguna de esas cosas. Y ya me recupero. No. Para recuperarme tengo que entender que es un proceso para toda mi vida y que el resto de mi vida tengo que seguir el proceso. Fabricio. Sí, tenemos dos comentarios. Uno que dice, es un mecanismo de defensa del organismo para prevenir un daño cerebral irreversible. Y tenemos otro comentario. Eso se refiere a las lagunas. Correcto. Y tenemos otro comentario que dice, página 64 del libro, habla de la desconfianza de la familia y qué se puede hacer. Sí. Lo único que podemos hacer, bueno, en la página 64 ya les mandaron tarea para ahí, así para que revisen en la página 64 qué nos dice, ¿sí? Y ahí podemos tener herramientas. Como ven, todo está escrito. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, que no es que yo me inventé este libro, no, esto sirve a millones de personas. Y es un programa que nos va a servir, el programa de 12 pasos. Pero también, lo más importante, tenemos que ir adaptando ciertos programas a cada persona. Y es por eso también que acá entramos de frente con el cognitivo-conductual, que es importante que se vayan conociendo y que vayan cambiando conductas. Porque yo no solo puedo dejar de drogarme, yo tengo que cambiar mis actitudes, porque estar en recuperación es un sinónimo de crecimiento. Yo no puedo estancarme, yo no puedo seguir siendo chueco, yo no puedo seguir manipulando, seguir siendo deshonesto, seguir siendo ladrón o estafando si quiero vivir en recuperación. Eso es netamente abstinencia. Sobriedad o recuperación equivale a un cambio total de vida. Y para tener ese cambio total de vida solo debo cambiar una cosa. Y esa cosa es todo. Si es que yo no cambio todo, lamentablemente no estoy en nada. Sí, estamos de acuerdo ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Y el otro punto conflictivo es ya no podemos seguir echando la culpa de nuestra adicción a los demás. Ya no puedo seguir delegando la culpa. Es que yo me drogo porque mi papá me abandonó y por eso como yo crecí sin papá me drogo. Es la típica. Me drogo porque mi mujer me dejó. Me drogo porque mi mujer se fue con otro.
Me drogo porque perdí el trabajo. Me drogo por esto. Y siempre tenemos una justificación. ¿Y saben por qué nos drogábamos? Simplemente porque éramos maricones. Punto. Porque éramos cobardes. Porque no queríamos hacerle frente a la vida. Y porque aprendemos a depender no solo de sustancias, sino también aprendemos a depender de personas, de situaciones, de cosas. Y pensamos, André, que si es que se va una persona, mi mundo se acaba. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que tu mundo se acaba, porque para estar en recuperación hay que aprender a trabajar en desprendimiento. Y desprenderse es dejar ir. Eso no quiere decir que vamos a dejar de amar, pero sí quiere decir que vamos a respetar las decisiones de las otras personas. Y si es que la otra persona ya no quiere estar conmigo, que Dios le bendiga y que le vaya bien. Pero yo no me voy a estar matando mientras la otra está disfrutando, yo muriéndome y comiendo incluso de la basura. Hoy por hoy ya no hay chance para eso. Y mucho tiempo yo me justifiqué, mucho tiempo con esa excusa. Es que yo perdí mi hogar, es que Dios me quitó mi hogar, decía yo. Y le delegaba la responsabilidad y la culpa a Dios de todo lo que me pasaba. Cuando no me di cuenta que Dios me había dado todo y que el único que había perdido las cosas era yo con mis propias acciones. Porque yo era quien había tomado las malas decisiones. Es que mi mamá, mi papá, mi familia, mi esposa me meten acá porque son malos. ¿Será que les metieron porque son malos? Al contrario, les metieron porque les quieren dar una oportunidad de vida y porque de una u otra forma les quieren dar un sentido y porque de una u otra forma todavía tienen la esperanza de que cambien. Y además, si ustedes no hubiesen hecho las cosas mal, jamás hubiesen llegado a una clínica de adicciones. Porque es una enfermedad que yo la adquiero por mis propias decisiones. O sea, no convierto elegir, no conozco. Porque lamentablemente de las adicciones no se habla. Lamentablemente no hay información. Es un tabú. Recuerdo la otra vez me invitaron a dar una charla en un colegio de acá de Quito. La mamá, y no voy a decir por respeto al colegio, la mamá del comité de padres de familia hizo la reunión conmigo y con la psicóloga del colegio, y yo iba a dar la capacitación. Y la psicóloga del colegio dijo que cómo les va a dar una persona adicta en recuperación una charla, que debe dar la DINAPEN para trabajar en eso. ¿Y qué va la DINAPEN? Diapositivas, la típica información que vos encuentras, pero otra cosa es que te dé una información, una persona que ha vivido el infierno. Porque solo ustedes entienden lo que yo les digo. Y yo les entiendo totalmente lo que ustedes dicen, porque solo un loco entiende a otro loco. Pero lamentablemente queremos todavía, y psicólogos, ¿no? Entre comillas, psicólogos todavía siguen con ese estigma, siguen con ese rechazo, siguen con esa estupidez, porque no es nada más que traba mental. No es nada más que una traba mental. ¿No es cierto? Entonces, yo no puedo discriminar a una persona porque se convirtió en un adicto. Jamás. Jamás. Y no es porque yo soy uno de ellos que estoy diciendo que no discriminen, sino porque hoy por hoy soy adicto en recuperación. Y como adicto en recuperación, somos una máquina, porque todos ustedes pueden brillar. El adicto es como un diamante en bruto, que solo necesita pulirlo, y cuando pules, ese brillo emana a todo el mundo, y es un brillo codiciado. Si se dan cuenta, si es que le pusiéramos el mismo énfasis en recuperarnos, el mismo énfasis que le poníamos para conseguir una dosis, no existieran recaídas. Lamentablemente, como en mi caso, y en el caso de muchas personas, en algún momento hemos dejado de ser constantes, hemos botado la toalla y hemos continuado siendo mediocres. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado únicamente en dejar de drogarnos, no en cambiar de vida.
Pero cuando ya y por eso se dan las recaídas, pero cuando ya te enfocas en cambiar de vida, la droga queda en segundo plano, porque ya no hace falta drogarse, porque ya no tienes vacíos, y porque por más vacío que tengas, sabes aprender a canalizarlos y a enfrentarlos. A ver, Jeremy, tú querías hablar. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jeremy, un proceso de recuperación. Hola, Jeremy. Pasa lo que decía anteriormente, ¿no? En la parte que comentaba, ¿no? Sobre que muchas veces queremos recuperarnos, o sea, no por nosotros, ¿no? Sino que delegamos la recuperación, ¿no? Y muchas veces, en la parte que decía que no, es que mi familia me vino a dejar aquí encerrada y cosas así, hoy me pasó algo parecido, ¿no? En la parte de la reconfronta del compañero, la verdad, yo decía, no hay interés de parte de mi familia, decía ni siquiera por venirme a ver, ¿no? Y hay mucha gente que sabe que estoy aquí y no he tenido esa parte de que me vengan a ver, y me acordaba, ¿no? De cuando me fueron a dejar en el oriente, mi mamá, yo decía cuando estaba allá tampoco tenía ese interés de llamar ni de preguntarme, ni cuando regresé ni sabía que regresé. Y me empecé a dañar la mente solo, no le empecé a recordar la mente. Y empecé a pensar, no, si aquí te me vino a dejar botado, decía yo, y de seguro que si el tera por ahí le dice, déjale 3 meses más, mi mamá con gusto, digo, no. ¿Qué nota decía yo? No, no, mi mamá no me quiere, y empecé a darle cabida a la mente, no les importa, no les intereso. Y cuando me fui para la parte del comer a hacer una asignación, le di mucho a cabida a esta parte, ¿no? Y me empecé a bajonear. Y me di cuenta que atrás de esto, lo único que yo necesitaba, que yo quería en ese momento, era un trago y un tabaco, y una pepa. Entonces yo me di cuenta cómo mi enfermedad se enmascara, ¿no? A través de pensamientos erróneos, ¿no? Se enmascara. Y yo me puse a pensar y dije, ya, y si es que ese fuera el caso, y si es que fuera verdad. Y me acordaba de lo que usted nos comentaba, mi tera, que usted se levantó sin familia, sin nada, ¿no? Y me ponía a pensar en eso, ¿no? Me acordaba la imagen que me indicó de cómo yo llegué. Y dije, si es que ese fue el caso, o sea, doy gracias a Dios y a mi familia porque hoy por hoy me dieron la oportunidad de recuperarme. Si sé que no me quieren, me dan la oportunidad de recuperarme, ¿no? Aunque yo sé que no es así, porque yo me acordaba de las palabras de mi mamá en las terapias que habla, todo, ¿no? Y me pude levantar y pude salir de esa parte, ¿no? Pero me di cuenta que fue solamente por las conversas, ¿no? Que últimamente se ha dado, que se ha hablado sobre las sustancias, de las PEP, ese tipo de cosas, y me vino la enfermedad enmascarada, ¿no? A través de... Es que yo no sé por qué están hablando de sustancias en la rehabilitación. No. O sea, lo que se compartía últimamente aquí, lo que le compartí, le comenté a usted, recuerda, que de mi consumo de pepas, entonces, o sea, me quedé con eso. Y la verdad se me vino bastante a la mente eso y no lo podía sacar. Y entonces he estado bien. Es que, Jeremy, es muy importante. El compartir de cualquier persona te puede servir para dos cosas. La una, para aprender de ese compartir y no cometer ese error. O la otra, para convertirlo en reserva y tener como una excusa y tener como esa partecita guardada y ese anhelo de volver a consumir. Debemos entender que nosotros somos impotentes ante la adicción, pero podemos aprender a ponerle un alto. Como tú dices, te fuiste, estuviste por ahí y solo empezaste a pensar. Tu mamá está trabajando, tu hermana está estudiando, tal vez nos están hasta viendo en terapia, tal vez están ahí chequeando cómo estás. Si vos dices, se olvidaron de mí, no tienes idea cómo llaman, no tienes idea cómo están en las terapias, cómo están preocupadas, cómo están constantemente. Pero sin embargo son solo mis pensamientos autodestructivos, porque debo entender que cuando yo estoy metido en el mundo de adicción activa, tengo pensamientos autodestructivos, porque atrás de ese pensamiento viene el sentimiento. Y ese sentimiento de rechazo que sentiste es del cual tú escapabas desde muy chiquito y por eso te ibas a consumir. ¿Me entiendes? O sea, lamentablemente nosotros debemos de entender que nuestra enfermedad está solo acá, solo en nuestra cabeza. Nosotros vivimos y como adictos somos muy fantasiosos y muchas veces nos hacemos unas películas y unas imágenes.
¡Jue madre! En especial en la parte de celos con mujeres. Una porno de primera que les vemos a nuestras parejas, ¿no es cierto? Pero atrás de eso que viene esa sensación de vacío, viene ese, todos hemos sentido esa parte, cómo se baja la sangre helada, así, y te da ansiedad. ¿Y para qué es? Para escapar de eso, ¿qué hacíamos? Consumíamos, ¿no es cierto? Entonces es la forma que adquirió nuestro cerebro, Jeremy, de tenernos sometidos. O sea, la forma de que adquirió nuestra adicción, porque nuestra adicción se apoderó de nuestro cerebro, y es la forma de que, de una u otra forma, te quiere nuevamente llevar al fango, nuevamente llevar al hueco. Porque incluso dices, me acordé que quería una pepa, un trago y un tabaco, ¿no es cierto? Pero te acordaste lo bonito del trago, de la pepa, del tabaco, pero no te acuerdas cómo llegaste. No te acuerdas los episodios más dolorosos de tu consumo. No te acuerdas la desesperación y el sufrimiento que tú te generabas. No te acuerdas del dolor y el sufrimiento que generaste a tu familia. El caos que se convirtió en tu vida. Eso acuérdate. Y verás que no caes nada. A ver, Fabricio. Sí, tenemos dos comentarios. Uno que dice, gracias por esto, los escucho atentamente. Y otro que dice, siempre se esconden en escudos de excusas para consumir y como madre me siento culpable. Sí, es que nosotros buscamos la excusa para, de una u otra forma, generar la responsabilidad al codependiente. Y les queremos hacer a nuestros codependientes, que son nuestros seres queridos, sentirles culpables. Es que tú no me diste esto, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste esto. Cuando tú solito eres el que va y alza la copa. Solito, o vino mi mamá a darme el trago, vino mi mamá a darme el café. No, yo decidí tomarme el café, ¿no es cierto? Tú decidiste mandarte esa dosis. Los codependientes no son culpables, también tienen su grado de responsabilidad, pero por eso mismo todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos de entender que la enfermedad de la adicción es una enfermedad familiar, enfoca a todo el círculo, es multifactorial, ¿me entienden? Se mete, es multisistémica, se daña todo el sistema familiar del adicto. No solo se daña el adicto, se daña todo el sistema. Y es por eso que todo el sistema familiar tiene que entrar en proceso de recuperación. Solo que pasa que los codependientes muchas veces solo delegan la responsabilidad. Recupérate vos, yo me asomo. Ese también es otro problema. Porque el codependiente también tiene proceso de negación. A ver, Fabricio. Hay dos preguntas súper interesantes. Dice una, aferrarse a las viejas ideas y a los viejos esquemas son los que desencadenan las conductas. Y la otra pregunta dice, soy adicto, iba a un grupo de AA, me salí de ahí y ahora voy a una clínica a compartir. ¿Qué opinas de esto? Me salí porque no me identificaba con la literatura de AA. Perfecto, busca NA entonces. Busca un grupo de NA, escríbeme al WhatsApp por interno y te mando dirección de cualquier grupo aquí en Quito o en cualquier parte del país, no hay ningún problema. Primero, y después si es que estás yendo a una clínica, está muy bien, lo importante es que generes una red de apoyo. Todos debemos generar una red de apoyo. Debemos de entender que de esta enfermedad jamás vamos a salir solos, jamás. Es una enfermedad en la que solo yo puedo salir, pero no puedo hacerlo solo. Entonces siempre debo tener una red de apoyo. Y la primera red de apoyo que debe haber es mi familia para la parte emocional. Pero la parte de mi locura yo no puedo compartirla a mi familia. Porque yo no le puedo decir a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hija, a quien sea, oye, tengo ganas de consumir, porque simplemente como ellos vienen con esos pensamientos que vivieron antes y vienen con ese miedo que nosotros mismos generamos, nuevamente les vamos a generar ansiedad, les vamos a generar miedo, les vamos a generar frustración. Es por eso que yo tengo que tener un grupo de locos igual a mí que me entiendan para poder compartir. ¿Sí? A ver, Paul quería hablar algo. Buenas noches, mi nombre es Paul y soy un adicto.
Este día tuve un pensamiento de consumo, no fue unas ganas de consumir, pero fueron pensamientos de consumo que pasaron leves, ¿no? Pero ahí pude ver, como usted dice, la red de apoyo, ¿no? Hoy tuve igual esas ganas de postergar, como decir, hoy quería cineforo y bueno, quería una terapia, entonces es como que uno se queda con esa apatía de que no quería escuchar terapia, pero poder ser receptivo, darme esa oportunidad y ver esta terapia que fue mi punto conflictivo. Literalmente tuve esos 3 puntos en la que pude recordar mi pasado, en la que yo vine aquí como agradando y después ya me di cuenta que tengo que estar aquí 6 meses y sin consumo, sin nada, y ahí es cuando me tuve el intento de fuga y todo mi pasado que fue doloroso para mí, pudo darme cuenta de que cada día necesito terapia, ¿no? Cada día necesito sanar mi mente, y eso me pudo, no sé, me sentí muy bien, a pesar de que a veces me siento medio cabizbajo porque digo, aún tengo esos pensamientos de seguir destruyéndome, esos pensamientos autodestructivos, pero me siento también bien porque ya puedo expresarlo, ¿no? Ya puedo decir, tengo pensamientos de consumo, como usted dice, a personas que me entiendan, no tapiñarme o decir, no decir nada y esperar a mi salida, y que eso yo sé que me va a afectar porque hoy por hoy siento que sí quiero un cambio y no solo quiero dejar de consumir, sino cambiar mis defectos de carácter. Como digo yo, cuando vine y cuando sucedió eso, nunca tuve un amor propio y hoy por hoy aquí aprendí a tener ese amor propio, entonces es como que me ayuda eso. Es que, Paul, debemos de entender que no siempre, o sea, no siempre va a ser lo que nosotros queramos primero. Sí, ya le damos otra. No siempre va a ser lo que nosotros queramos. Y después hay momentos buenos y hay momentos malos. Y cuando nosotros estábamos en adicción activa, lo primero que hacíamos era reprimir. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. Y una estupidez que cometen todas las personas cuando entran a un proceso de internamiento es lo primero que les preocupa, es el tiempo. Eso es lo primero que les preocupa. Cuando la enfermedad no se apoderó de nosotros de la noche a la mañana, tardó un proceso para que la enfermedad llegue y se apodere de nosotros. Nuestra recuperación también es un proceso, y nuestro proceso diario es terapia. Nuestro proceso diario es terapia. Nosotros, y si no hay terapia, o sea, no esperes que hay un terapeuta y que hay una sala abierta. Coge a un compañero de recuperación y compártele tus notas, compártele tus pensamientos, ya no reprimas. Algo que les pasa y que se tapiñan es que vienen y dicen, no, ya se me fue las ganas de consumir, o ya no pienso en drogas. Yo digo, hijo de pucha, den la receta, porque yo todavía a veces pienso en drogas. Pero no siempre lo que me gusta es lo que me conviene. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando tengo que sopesar y tengo que poner en una balanza. 5 minutos, 5 mucho. 30 segundos de placer por una vida. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? Porque ¿qué tiempo me demoro? 30 segundos, me durará 5 minutos el efecto y se me acabó con el vasito. Y perdí toda una vida. He perdido con una pitada que me tarda, o con un trago. ¿Cuánto tiempo me demora en mandarme el trago? 5 segundos. Una pitada, 5 segundos. Con eso, con 5 segundos, perdí toda una vida. ¿Qué pesa más? Cuando vienen los deseos de consumir y los pensamientos, Pablo.
Porque tenemos que identificar que ya después ya no son deseos, como les decía hoy en la mañana, ya después son solo pensamientos. Y si es que yo no le pongo un alto al pensamiento, se convierte en obsesión. Y posteriormente, si es que no pongo un alto a la obsesión, se convierte en compulsión y termino consumiendo. Pero yo puedo poner un alto desde donde nace mi idea. Porque si es que viene el pensamiento o el deseo de consumo, tengo que identificar qué está pasando dentro de mí o de qué quiero seguir escapando para nuevamente volver al consumo activo. ¿Me entiendes? Porque siempre queremos, cuando nosotros nos drogamos, es porque queremos escapar de algo que está mal dentro de nosotros. ¿Y de qué es lo que quiero escapar? ¿De qué quiero salir corriendo? ¿De qué quiero huir? Debo entender que ya no puedo huir de mí mismo. Yo puedo huirme de aquí de la clínica, puedo huirme de mi familia, puedo irme al otro lado del mundo, pero siempre voy a estar conmigo en mis pensamientos y mis sentimientos. Y si es que yo no trabajo en mis pensamientos y en mis sentimientos, a donde vaya no voy a poder tener una vida tranquila. ¿Sí? A ver, Sebastián quería hablar. Buenas noches, compañeros. Soy Sebastián, soy adicto. Hola, Sebastián. Haciendo una retrospectiva de todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, sí me doy cuenta, ¿no? Que yo caí en esto de la apatía y la postergación, más que nada, porque caí en mi propia complacencia después de salir de una clínica, ¿no? Y me decían, no, estás volviendo a ser el mismo a los 3 meses, 4 meses. Dice, estás volviendo a hacer las mismas cosas que hacías, ¿no? Y uno decía, no, si yo estoy bien, si no pasa nada, y etcétera, ¿no? Pero mis defectos de carácter ya estaban ahí. En mi anterior proceso yo sí condicioné o hice el proceso, más bien dicho, por otra persona, ¿no? O sea, que si esa persona estaba conmigo, bueno, yo hice por ella, ¿no? Pero el rato que esa persona te falta, no sé, se me fue todo abajo, o sea, ya no tenía yo ese amor propio, ya no tenía programa, ya estaba otra vez consumiendo y ya no tenía tampoco a esa persona, entonces ya no sabía dónde correrme, o sea, mis pensamientos, mis sentimientos, no sabía cómo, yo le decía, necesito algo como que me apague el cerebro o algo que me apague el cerebro. ¿Sí te das cuenta de lo que estás diciendo? Que ya no me haga pensar en nada, que ya no me haga sentir, que nada, o sea, entonces fue final, o sea, en esta vez fue peor en la parte emocional, la recaída, porque ya tenía programa y me di cuenta de todos los errores que cometí, o sea, me fui dando cuenta de cómo fui dañando a las personas, me fui dañando a mí mismo, fui dañando un hogar y tiendo a culpabilizarme bastante por esto, ¿no? O sea, a echarme la culpa y decir, chuta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Porque ya no puedo cambiar, ¿no? Y eso es lo que me cuesta aceptar, ¿no? Y intento huir de eso, ¿no? Y de salir de eso de alguna forma, ¿no? Yo a veces ya no encuentro la forma y me desespero. Es que ¿sabes cuál es el problema de las personas que hemos tenido recaídas, Sebastián? Que no nos perdonamos. Ese es el principal problema, que venimos acarreando muchísima culpa, porque como tú dices, el impacto emocional después de una recaída es mucho más fuerte. Y el mismo hecho de saber que la volví a cagar, el mismo hecho de saber que yo mismo fallé, que nuevamente yo mismo me quité esas esperanzas. Y lógicamente quité las esperanzas a mi entorno, eso es bastante doloroso. Y por eso la recaída es 7 veces peor, brother. La recaída, el impacto emocional y el vacío emocional que uno siente es mucho más fuerte. Te hablo como una persona recaída y adelante, brother, y si hay que llorar, llora. Que esto es tu espacio y aquí estás para salir de esta. Aquí no estamos para juzgarte, aquí estamos para darte una mano. Te habla, brother, te habla una persona que ha tenido recaídas también. Porque yo no soy de los que me tiro a santo, que uno solo, que nada, yo sí me he equivocado, yo sí me he caído. Y por eso te puedo decir que de una recaída sí se sale, brother. Sí se sale porque yo he salido.
¿Me entiendes? Y porque hoy por hoy me estoy manteniendo limpio un día a la vez. Un día a la vez, ñaño, nada más. No puedes más. Nosotros no podemos de aquí prometernos que en un año vamos a estar limpios. No, esto se construye un día a la vez. Y un día a la vez tengo que seguir dándome una nueva oportunidad. Un día a la vez tengo que meterle ñeque a esto. Un día a la vez tengo que autoconocerme. Y ahorita estás en un síndrome de abstinencia fresquito. Y es normal que te sientas así. Es normal que te sientas así. Pero créeme que todo va a pasar. Todo va a pasar. El deseo de consumir va a pasar. El deseo de salir corriendo va a pasar. El deseo de escapar de vos mismo va a pasar y vas a aprender a amarte más que todo. Como te dijimos cuando llegaste, déjanos quererte hasta que vos puedas quererte. Así que te vamos a cuidar y a proteger de ti mismo. Quédate tranquilo. A ver, vamos Fabricio. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con este usuario que dice: afuera en mi trabajo y mi familia me porto como normal, pero en la clínica voy a botar todo lo que genera mi mente. Muchas veces me putean por hablar pendejadas, pero no puedo evitar hablar las cosas que genera mi mente. ¿Cómo me desahogo de las reservas? A veces veo una construcción o algo y me imagino estar... Luego despierto de esa fantasía enseguida. Es que en mi ciudad no hay grupo de DNA, por eso voy a la clínica. Buenas, hay grupo. Bueno, no hay problema, está bien que vaya a la clínica y también hay grupos de DNA virtuales. Pero bueno, a ver, lógicamente, o sea, nosotros no vamos, la clínica y una sala de terapia es justamente para eso, para botar mi distorsión. Porque ahí es donde así me puteen, o sea, porque ¿qué hace un terapeuta? Te coge, te para y te dice las cosas como son, cuando hay un verdadero terapeuta que no está para agradarte, porque otra cosa es decirte, no, mijito, todo bien, no se trata de eso. Un terapeuta, una persona que quiere ayudarte, tiene que ser confrontativo, ¿no es cierto? Y un amigo que realmente te quiere es el que te dice la verdad, por más dolorosa que sea. No te dice una mentira para sacarte una sonrisa. ¿Me entiendes? Porque la única forma de yo entender muchas veces, porque a veces llego con muchas distorsiones y yo las voto, pero yo todavía no logro ver las distorsiones, pero 30 cerebros piensan mejor que uno y 30 pueden ver otra cosa y 30 me pueden ayudar a guiarme. Primero, las reservas van a venir, pero las reservas primero hay que compartirlas. Las reservas nacen en la oscuridad, pero mueren a la luz del día. Es decir, reservas se nos pueden ir presentando todos los días o durante mucho tiempo se nos pueden ir presentando reservas. Pero yo tengo que sacarlas a la luz para que estas reservas mueran. ¿Y cómo las saco? Realmente hablándolas como son. Al momento en que yo hablo, tan solo cuando yo tengo ganas de consumir, digo, oye, tengo ganas de consumir, automáticamente eso empieza a bajar como la espuma, ¿no es cierto? Porque ya no estamos reprimiendo. ¿Sí? Muchas gracias por ese comentario. A ver, tenemos más comentarios. Otro comentario. ¿Puede explicarnos más por qué es una enfermedad? Es una enfermedad porque nuestro cerebro empieza a ver, es una enfermedad física, mental y espiritual. Física porque fisiológicamente hablando, mi cerebro empieza a generar un neurotransmisor que se llama dopamina, que hace que yo me sienta mejor. Y lógicamente cada vez que yo consumo más, voy generando dopamina, y cuando no consumo, la cantidad de dopamina baja, y es por eso que tengo que repetir el ciclo para poder funcionar de una manera mejor. Es mental porque me invaden mis emociones, me invaden mis sentimientos, que todo está controlado en el cerebro, ¿no es cierto? Y es espiritual porque yo me creo la mamá de Tarzán, me creo la vaca que más caga y soy egocéntrico y creo siempre tener la razón. ¿Sí? Otra pregunta. Sí, tenemos un usuario nuevo que dice: buenas noches. No voy a decir el nombre. A partir de un tiempo atrás empecé a consumir alcohol. La pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir? Paso por un proceso de divorcio y estoy tomando constantemente. Primero, el paso a seguir es, primero estás identificando que estás tomando, pero ahora tienes que identificar que necesitas un problema
y tienes que acudir a un grupo de autoayuda o a una clínica o a un especialista para que te den una mano. Pero lo primero que tienes que hacer es no a la primera dosis y empezar a trabajar en tus vacíos, entender que no eres ni la primera ni la última persona divorciada y que puedes aprender a vivir con ello. Y tenemos aquí el último comentario que dice: bendiciones y un abrazo a la manera de NA. Tengo 5 recaídas, nunca pensé entrar a NA otra vez. Pero qué bueno que estás acá y qué bueno que mandes ese abrazo a la manera de NA. Porque en NA es el único sitio donde le puedo decir a un hombre te amo sin ser marico. A ver, Clever quería hablar. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Clever, con un proceso de recuperación. Gracias a Dios y a mi familia me encuentro aquí. Y Tera, usted hace un momento dijo que para mí es algo súper importante cuando compartía el compañero Sebastián. No perdonarse a uno mismo. Hoy es mi cuarto proceso y hoy aquí entiendo que hay que primero aprender a amarse uno, hacer el proceso por uno y trabajar por uno. En los anteriores procesos siempre quise recuperar, según yo, lo que había perdido: economía, familia, trabajo y muchas cosas. Siempre lo hice pensando en todo aquello que podía recuperar. Siempre pensando en que voy a recuperar el trabajo, voy a recuperar negocio, voy a recuperar familia. Nunca pensé en que el error era yo mismo, en que tenía heridas en mi interior que nunca había sanado. Hoy por hoy puedo decir que es todo lo contrario. Hoy por hoy puedo decir que yo me quiero. Hoy por hoy puedo decir que no me importan los que me juzguen, no me importa lo que me digan, que me señalen, pero hoy por hoy estoy seguro de que yo me quiero. Y como algún momento, en un tiempo atrás, la psicóloga me preguntaba: ¿y ahora cómo piensas hacer afuera? Yo le dije, pues, que mi problema era poco tenaz y que yo tenía que empezar de cero. Y me dijo: no, Clever, estás súper equivocadísimo. Tú tienes algo, tienes un potencial. Y le decía: no, doctor, es que usted no sabe mi problema. Yo es que tengo que empezar, es más, de bajo cero. Y me dijo: no, analiza. Y no sabía, pues, que quería llegar la psicóloga. Y cuando me dijo: no, Clever, muy pocos tienen lo que tú tienes. Le digo: pero te absurdo, si estoy diciendo que no tengo nada, que tengo que empezar de cero. Y me llenó mucho de motivación, porque en 2 palabras me dijo: lo que tú tienes es la experiencia y eso te va a ayudar mucho. Entonces, hoy por hoy me llevo eso y trabajo por mí, no por nadie. Eso es lo más importante, ¿no? No condicionar el proceso de recuperación. Venimos al mundo descalzo, venimos al mundo desnudo. El par de medias que estoy puesto para mí es ganancia. Y la experiencia y el conocimiento que aprendemos es bastante bueno. Debemos entender que ya cometimos errores, pero por eso nuestros errores y nuestro pasado es nuestro mejor maestro. Sabemos por dónde no ir. Si es que nosotros nos mantenemos hoy por hoy limpios, las añadiduras llegan. Porque de algo que les garantizo es que si es que estamos limpios, todo va a pasar. Todo, absolutamente todo, somos capaces de superarlo. Paso a paso, despacio. Esto no es carrera de caballos, parada de burros. Esto es un proceso. Muchas veces el proceso de recuperación tardará. Primero que es para toda la vida. Pero muchas veces tuvimos dinero, pero siempre tuvimos necesidades. ¿No es cierto? Tuvimos dinero, pero no pudimos comprar salud. O tuvimos dinero, pero comprábamos tal vez compañía, pero no teníamos afecto. ¿Me entienden? O sea, las cosas materiales no lo son todo. Son necesarias, es cierto. Pero lo más importante es tenerme a mí mismo. Cuando yo me tengo a mí mismo y le tengo a Dios, no tengo nada que temer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver,
Compañero, mi nombre es Jeremy, estoy en recuperación. Entonces, yo le tengo una pregunta aquí en lo que usted decía, que la verdad, sobre ya como 3 ocasiones nos comentó en esta noche de lo que llegué a la parte de encomendarme a Dios, ¿no? Yo tengo una pregunta aquí que me cuesta bastante hoy por hoy. Yo conozco mucho de la Biblia, ¿no? Conozco mucho no Dios puedo decir, pero sí de la Biblia. He leído, he ido a iglesias, he estado ya en programas cristianos, pero hay una parte, ¿no? Que me he dado cuenta y que he identificado, que cuando yo comparto algo o comento algo y me dan una sugerencia que está dentro de la parte de la literatura, yo la puedo leer, la puedo comprender y la puedo trabajar. Pero cuando tengo algo en mí, no, por ejemplo, lo otro día le compartía a un compañero y me decía que muchas veces es porque estoy acostumbrado a sufrir, pero que le suelte las riendas a Dios. Y yo muchas veces le suelto las riendas a Dios y siento que las riendas quedan ahí y que no las toma el control nadie. Y entonces como siento esa parte de vacío, siento esa necesidad de volver a tomar yo mismo. Y entonces yo digo que ¿por qué es esto, no? Y identificado que muchas veces por la parte de mi familia, yo a Dios lo he visto como un Dios castigador, como un Dios que reprende. Más no he tenido ese concepto de un Dios de amor, porque muchas veces, por ejemplo, yo he actuado mal, ¿no? Pero siempre he dicho, chuta, ojalá Dios no me castigue. El otro día bajé de la habitación a Recho Cabrero, ¿no? Y se quedó la ropa botada y todo, y a pesar de que sabía que si la encontraban me llamarían la atención, no me importó, pero se cayó la Biblia. Y digo, no, Dios me puede castigar. Y levanté, mentiré. Me pongo a identificar esa parte. Y el día de hoy leía, ¿no? El libro azul, y dice que Dios tal como lo concebimos, ¿no? Y que mi poder superior puede ser, o sea, que así como empiezo de cero en mi vida, yo puedo empezar de cero con mi poder superior. Y no necesariamente lo tengo que empezar de cero con Dios como yo lo concebí, porque yo lo concebí de una manera negativa, de una manera como un Dios castigador, ¿me entiende? Entonces yo me voy a la parte de que yo ahora lo veo diferente, ¿no? Como le comentaba, yo puedo orar buscando a mi poder superior a través de cuando sale el sol, en las estrellas, ¿no? Y me ponía a pensar en eso del cosmos, del sino, y decía que cuando uno tiene un pensamiento positivo, uno lo tiene con tanto deseo, con tanto amor, que las cosas no se le cumplen. O a uno, Dios, o sea, esta parte del cosmos que digo, obra para bien. Y le preguntaba al Samuel y me decía que muchas veces cuando uno empieza de cero, empezar de cero quiere decir empezar de cero. Y entonces yo empiezo de cero con mi poder superior, sin necesidad de cambiar, empezar con Dios otra vez, pero de cero, concibiéndole de otra manera, como un Dios de amor, un Dios bondadoso. ¿Me entiende? Pero el resentimiento de que yo cuando era más pequeño, yo decía, Dios, ayúdame en esto, y no pasaba, decía, Dios, mi mamá, quiero que me ayudes con mi mamá, con mi familia, porque muchas veces yo lloraba y sufría, ¿no? Y quería que las cosas estén bien en mi casa, y las cosas empeoraban. Entonces son resentimientos que tengo hacia Dios, de los cuales yo no puedo decir, Dios, te perdono, o esperar que me pida perdón, o sea, nunca, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo yo puedo empezar de cero con mi poder sí superior? le puedes decir a Dios primero pidiéndole perdón por haber estado resentido con él. ¿Ya hiciste eso? No. ¿Ya? Dices que conoces Biblia. Perfecto. Una cosa es conocer, otra cosa es aplicar. Eso también es súper importante. Porque si es que conoces Biblia, te está diciendo que no temas. Entonces, ¿por qué sigues con miedo? Y te dice, hoy nomás leíamos de trabajar en paciencia. La paciencia es de esperar en Dios. ¿Por qué cuando sueltas vuelves a coger tus riendas? Porque estás todavía invadido por tu egocentrismo y todavía quieres manejar las cosas a tu manera y a tu conveniencia. Y debes darte cuenta que de esa manera ya te equivocaste. ¿Me entiendes? Entonces, te dice no temas, te dice que tengas paciencia y dices que quieres empezar con tu poder superior de cero. Dices que conoces Biblia, dice que el que está en Cristo nueva criatura es.
y que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Te das cuenta? Es solo nuestra mente y es solo nuestra necesidad de tener el control. Soltemos, confíen en el proceso. A todos les he dicho confíen, confíen, y ustedes ven cómo se les va dando las bendiciones. Confíen en el proceso, que algo más será revelado, algo bueno viene. Si es que estamos acá, es por la gracia de Dios. Y si es que Dios ya tuvo gracia, créanme que Él no deja la obra incompleta. Él lo que empieza, acaba. Y Dios no es deudor de nadie. Y Él lo que nos prometió nos va a dar. Y si es que nos trajo acá, es porque Él sabe el potencial que cada uno de ustedes tiene para poder ser personas de bien. ¿Qué piensan que el diablo no estará retorciéndose? Claro, pues una vez que son 32 almas salvadas acá. Sí. Buenas noches, profe, desde Medellín, Colombia. Mucho gusto. Llevo 10 años trabajando como operador terapéutico y siento que tengo algo de desinterés y no sé cómo afrontarlo o cómo superarlo, cómo lograr volverme a enamorar para poder seguir ayudando. Gracias. Primero es muy importante tener un proceso de humildad, porque cuando ya somos operadores, terapeutas, consejeros, de una u otra forma nos olvidamos de dónde venimos y jamás podemos olvidarnos por lo que llegamos acá. Debemos todos los días tomar un nuevo respiro y darnos cuenta por qué estamos haciendo esto, porque personalmente yo lo hago porque me apasiona. Sí, yo lo hago porque me apasiona y aunque a veces ya no jale, yo me paro a dar terapia y hablo de mi vida, porque yo no hablo solo de un libro, yo no hablo solo de unas cosas, sino les hablo netamente de mi vida, de lo que a mí me sirve y recuerdo dónde estuve y también sé dónde ya no quiero estar y es por eso que sigo todos los días luchando con mi autosuficiencia, mi prepotencia, sobre todo con humildad y sabiendo que si Dios me puso acá es porque me encargó una misión. Ahora tengo que cuidar a 32 locos. Esa es la misión que tengo hoy por hoy. Mañana no sé, pero hoy tengo que estar acá siempre. El usuario que hace un momento preguntaba, puso un comentario, ¿trabajar los pasos es responder las preguntas de la guía para trabajar los pasos? Trabajar los pasos es aprender a vivir los pasos. La guía es una forma de conocer los pasos y de tener un autoconocimiento. Trabajar los pasos es vivir los pasos. Porque una cosa es solo conocer, leerme de memoria y responder las preguntas de memoria. Y otra cosa es aprender a aplicar todo eso en todos los aspectos de mi vida. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, Esteban. Yo tengo una pregunta, ¿no? Claro. En el tema de delegar responsabilidades. Esto se relaciona con el autoengaño. Por ejemplo, en mi caso, no. Las primeras veces de consumo fueron con marihuana, no. La primera vez fue con un porrito y me acuerdo que no me había cogido el efecto ni nada. La segunda vez, igual lo mismo. Y la tercera vez, yo ya había sufrido una decepción amorosa. Entonces fue como que al consumir eso ya me empezó a sentir el efecto y todo eso, ¿no? Y, o sea, y yo decía que, o sea, fue porque me gustó, me empezó a gustar, y, o sea, es una manera de reprimir la emoción de la destrucción amorosa o es por la sustancia en sí. La sustancia en sí te va a coger, tengas o no tengas ruptura amorosa. Lo que pasa es que las primeras veces, los primeros 2 al 5, la primera al quinto vuelo casi no te coge la yema. Desde el sexto ya te coge, más o menos. Sí, los primeros 5 vuelos casi no te cogen. O sea, todavía tu cerebro no está adaptado al efecto, ¿me entienden? O sea, todavía no hay un nivel de intoxicación tal. Es como con el bazuco, por ejemplo.
Las primeras veces no tienes paranoia. Ya después ya tienes paranoia. Es porque tu cerebro ya se intoxica más. ¿Me entiendes? Porque hay moléculas que entran y se van tomando ciertas partes del cerebro. ¿Sí? Y de una u otra forma, ya con el paso del tiempo, esas moléculas ya están ahí, ya solo se activan más nomás. Es por eso. ¿Alguien más? Perfecto, muchachos. Les agradezco a las personas que nos han visto. Cualquier información pueden comunicarse por el enlace por interno o en la comunidad Casa Azul, aquí en Quito, Ecuador. Cerremos, chicos, por favor. A ver, tenemos un último comentario que nos dice: como mamá tengo que trabajar con los 12 pasos y qué otro apoyo necesito. Es muy importante que los codependientes también asistan a terapia cognitivo-conductual, a terapia emocional, que sigan en grupos de autoayuda y que también generen una red de apoyo. Muchas gracias, y sí hay terapia, pero no vamos a pasar en vivo. Hasta mañana. A ver, cierren, chicos, por favor. Reverencia, compañeros. Señor, no soy el que quiero ser. Tampoco soy el que debo ser. Pero gracias, Padre. Conocer el que anteceda. Señor, toma mi voluntad en mi vida. Guíame en mi recuperación. Enséñame a vivir por mí y por mi familia. Que nos haga que el pueblo se edifique. Ninguna brisa desfavorable. Este círculo que comprobamos representa lo que solo no pudimos discutir, estamos logrando en el 24 y 24. Las sillas enemigas representan a aquel adicto, alcohólica que consume en las calles la causa del consumo activo. Regalémosle 5 segundos en señal de reverencia. Pie derecho al frente, compañero. Con voz fuerte y clara, ¿quién nos tiene un trago aquí? Dios concede la felicidad de las cosas que no puedo cambiar. Mayor para cambiar la ley, y fuerza la autoridad para conocer la diferencia. ¡Fuerza! Hoy es el mejor día de mi vida, mañana será mucho mejor. Y Dios con nosotros.